Lo que acaba de pasar en Ferrari es más grave de lo que imaginábamos. El ambiente interno está al límite, el coche no responde, los líderes se silencian. Y las dos grandes figuras del equipo, Hamilton y Leclerc, ya no lo esconden. Están hartos. El SF25 no solo falla en rendimiento, está quebrando la moral desde dentro. Y mientras Vasseur pierde apoyo, la gran pregunta estalla en Maranello. ¿Está Ferrari realmente sin rumbo? Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu visión de esta temporada. Todo comenzó con unos movimientos discretos, casi imperceptibles, entre bastidores en Ferrari. Mientras el bullicioso circo de la Fórmula 1 rugía en su habitual frenesí de motores, titulares y drama, Benedetto Vigna, una de las figuras más poderosas dentro de Maranello, observaba en silencio desde las sombras. ¿Qué acaparó su atención? Una ausencia inquietante, la falta de confirmación oficial sobre el futuro de Fred Vasseur. El actual director del equipo sigue sin contrato para la próxima temporada. Y en medio de esta calma tensa, una frase soltada en los paddocks hizo eco como un susurro incómodo: «Estoy contento con Fred», declaró el propio Vigna. Pero, ¿basta con estar contento para liderar un proyecto tan complejo y exigente como el de Ferrari? Antes de seguir, aprovecha para suscribirte al canal Pitland Explosivo y activar la campanita. Aquí desentrañamos lo que la prensa tradicional prefiere callar sobre escuderías, pilotos y decisiones internas que pueden cambiar el rumbo del campeonato. Análisis sin filtros, al alcance de un clic. Volviendo al núcleo del problema, la atmósfera en Ferrari es más densa que nunca. Internamente, se respira una mezcla de presión, ansiedad e incertidumbre. Diversas fuentes del paddock señalan que tanto ingenieros como pilotos, e incluso miembros del área técnica, respaldan la continuidad de Vasseur. Para ellos, su salida a estas alturas sería una jugada arriesgada, cuando 2026, con un nuevo reglamento técnico en puerta, exige planificación quirúrgica y liderazgo indiscutible. Despachar ahora a Vasseur sería como quitarle el timón a un barco en plena tormenta. No se trata solo de evitar el caos, se trata de garantizar una dirección clara en un momento donde cada decisión pesa más que nunca. Pero el problema de Ferrari va mucho más allá de nombres y renovaciones contractuales. Lo preocupante es que ni siquiera la presencia de un liderazgo formal ha sido capaz de contener la hemorragia. Lo de Silverstone fue más que una carrera fallida, fue un síntoma. Un espejo roto que reflejó el desorden técnico, la fragilidad estratégica y, sobre todo, la desconexión emocional de los pilotos con la maquinaria que conducen. Charles Leclerc no se anduvo con rodeos, calificó su actuación como la peor de toda su trayectoria en Fórmula 1. ¿Fue una exageración fruto de la frustración? Es posible. Pero en este deporte, la forma en que un piloto reacciona tras bajarse del monoplaza dice tanto como los tiempos en pista. Y lo que vimos de Charles fue a un hombre desbordado, dolido, casi incrédulo ante el naufragio de su escudería. Mientras tanto, del otro lado del paddock, Lewis Hamilton ofrecía una clase magistral de resiliencia y dominio técnico. A pesar de lidiar con fallos de GPS y dificultades de gestión, el británico impuso su ley con una conducción precisa y combativa. Su adelantamiento doble a Ocon y Russell fue más que un movimiento brillante, fue una declaración. Un recordatorio de que aún, en su ocaso profesional, es capaz de sacar oro incluso de las condiciones más adversas. Y ahí es donde duele. Porque mientras Mercedes optimiza cada resquicio, Ferrari, con todo su potencial técnico y talento humano, vuelve a dejar pasar una oportunidad de afirmarse. Otra más. Otro domingo en el que se diluyen las aspiraciones y se acumulan las preguntas. La realidad golpea con fuerza, McLaren se ha escapado, y lo ha hecho a kilómetros de distancia. Mientras Ferrari lucha por descifrar su propio enigma técnico, el equipo de Woking ha encontrado ritmo, constancia y confianza. Su progreso es tan tangible como dolorosa resulta la comparación para Maranello. Y eso es lo más desconcertante, Ferrari parecía haber dado en el clavo durante el invierno. Las simulaciones eran prometedoras, los datos sugerían competitividad, y el SF25 nacía con la ambición de ser algo más que una promesa. Pero en la práctica, las mejoras que apuntaban a fortalecer el ritmo de carrera han terminado siendo un arma de doble filo. Lo que debía ser evolución, se ha convertido en carga. Lewis Hamilton, con la autoridad que le otorgan 7 títulos mundiales y miles de kilómetros de experiencia, lo expresó con crudeza: el SF25 sufre de un problema estructural, y grave. En curva lenta, el monoplaza es impredecible, en tracción, muestra una inestabilidad preocupante en el eje trasero,
Y lo más alarmante, el comportamiento de los neumáticos sufre caídas abruptas sin razón aparente. Esto último es letal en un campeonato que se define, muchas veces, en décimas. Pero lo verdaderamente perturbador no es solo la gravedad del problema, sino su naturaleza esquiva. Nadie dentro del equipo parece tener una explicación clara. Los ingenieros no consiguen una correlación fiable entre los datos y el comportamiento en pista. Es como si el coche ocultara su verdadera personalidad hasta que ya es demasiado tarde, y eso deja a los pilotos en una situación insostenible, sin referencias, sin confianza, sin respuestas. Charles Leclerc, en su eterna búsqueda de rendimiento, suele apostar por configuraciones extremas, al borde del límite. Es su manera de exprimir hasta la última décima. Sin embargo, en Silverstone esa apuesta se volvió en su contra, el monoplaza no respondió, y el resultado fue una carrera errática, sin ritmo, sin confianza. El piloto monegasco terminó atrapado en un coche impredecible, incapaz de seguir el ritmo de sus rivales directos. Más allá del rendimiento individual, lo preocupante es que Ferrari sigue transmitiendo una sensación de deriva. No hay una línea clara, una narrativa técnica que inspire confianza de cara al futuro inmediato. Fred Vasseur, cuestionado por su rol y sus decisiones, se mantuvo hermético ante las preguntas de la prensa. No tengo nada que añadir sobre este asunto, declaró con frialdad. Pero cuando un jefe de equipo opta por el silencio en un momento tan crítico, el mensaje es elocuente. No hay liderazgo firme, o al menos no uno visible. Mientras tanto, el entorno mediático de la prensa, siempre apasionado y exigente con la escudería, y no ha tardado en reaccionar. Por ejemplo, el medio italiano La Gazzetta dello Sport, con su tono inconfundible, lanzó una sentencia tan rotunda como provocadora: es hora de que Ferrari escuche a Hamilton. Y no se refiere únicamente a ficharlo, sino a adoptar su visión de trabajo, su experiencia acumulada, su criterio técnico. Hamilton ha sido claro: Ferrari necesita una filosofía menos reactiva, más racional. Construir un coche sobre una base sólida, predecible, que no obligue al piloto a adaptarse constantemente a lo impredecible. Una plataforma que dé libertad, no que la condicione. Su crítica apunta directamente al núcleo del enfoque que Ferrari ha mantenido en los últimos años, marcado por cambios bruscos, decisiones precipitadas y promesas que se desvanecen en cada domingo de carrera. Y no le falta razón. Desde 2008, Hamilton ha sumado 7 títulos mundiales, mientras que Ferrari, el equipo más emblemático de la F1, sigue en blanco, atrapado entre la nostalgia del pasado y las dudas del presente. Lo que está en juego no es solo una temporada, sino la credibilidad de un proyecto que aún no despega. Ignorar deliberadamente ese conocimiento especializado o esa experiencia comprobada, misma que ha sido construida sobre la base del éxito, no solo roza la arrogancia, es, directamente, una afrenta al sentido común deportivo. Ferrari no está fallando por falta de talento, sino por rechazar el conocimiento que podría sacarla del abismo. El SF25, lejos de ser un aliado para sus pilotos, se ha convertido en un adversario silencioso. No solo limita su rendimiento, los frustra, los castiga vuelta tras vuelta y, lo más grave, los desestabiliza mentalmente. Charles Leclerc, un piloto visceral, de instintos finos y reflejos afilados, comienza a desdibujarse emocionalmente. Se distancia del coche como si ya no lo reconociera. Se culpa, se autocrítica con dureza, como si el problema estuviera en sus manos, cuando en realidad su talento sigue intacto. Es el entorno el que está socavando su confianza, una carrera a la vez. Y en la Fórmula 1, perder la confianza significa regalar décimas. Medio segundo por vuelta puede separar la gloria del olvido. Lo más inquietante es que el punto crítico de esta situación podría ser aún más profundo de lo que parece. En clasificación, Lewis Hamilton fue tajante: las actualizaciones no son la solución. Algo más fundamental está roto. Y Leclerc, con un rostro que decía más que sus palabras, lo dejó caer con una frase gélida: prefiero no comentar, pero hay algo extraño pasando con el coche. ¿Y si el problema fuera sistémico? ¿Y si lo que afecta al SF25 no es un error puntual, sino una falla crónica que solo se revela al límite? Durante el último tramo de la clasificación, cuando todos exprimen hasta el último resquicio de grip, Max Verstappen mejoró medio segundo, McLaren arañó varias décimas, y Ferrari simplemente no respondió. Estancada, sin margen, como si hubiese tocado techo demasiado pronto. Sobre el SF25 flota una sombra inquietante. Una niebla técnica y conceptual que nadie dentro del equipo parece poder disipar.
Y esa opacidad, más que el propio tiempo perdido, es lo que más alarma. Esa sombra plantea una pregunta inquietante: ¿Ferrari cometió un error al cambiar el 99% del concepto del coche para 2025? El cambio de filosofía parece demasiado audaz. Un salto al vacío que ahora revela grietas en la estructura. Algunas fuentes apuntan al chasis, otras, al reparto de masas. Lo que se sabe es que se ha detectado un problema que aún no se ha resuelto. Y si no se soluciona pronto, 2025 y 2026 podrían estar en riesgo. Este es el momento de escuchar a quienes ya han ganado. Hamilton quiere sentarse con los ingenieros de Ferrari para contribuir al desarrollo del próximo coche. No como estrella, sino como parte de la solución. Un coche no se crea con emociones, sino con datos y con el feedback de quien sabe lo que significa ganar. El problema es que, por orgullo o por cultura corporativa, Ferrari sigue siendo reacia al cambio. Pero o escucha al 7 veces campeón o acepta otra década de frustración. Al final, el SF25 podría ser más que un coche fallido, podría ser el reflejo de una mentalidad obsoleta. La advertencia no puede ser más contundente, no basta con brillar en las pruebas libres o ilusionar en los test de invierno. En la Fórmula 1, solo cuenta lo que ocurre cuando los semáforos se apagan. Solo se mide la grandeza cuando el cronómetro no perdona. Y ahí es donde Ferrari sigue quedándose corta. Si Fred Vasseur logra mantenerse, si Lewis Hamilton no solo es fichado sino verdaderamente escuchado, y lo más importante, si la escudería encuentra el valor de madurar su identidad, de romper con sus fantasmas y reescribir su propio relato, aún hay margen. No todo está perdido. Pero el tiempo corre, y la Fórmula 1 no espera a nadie. Después de la carrera, Charles Leclerc lo resumió con una frase demoledora: estamos sin libertad condicional. Una metáfora cruda que refleja a la perfección el clima interno: todo es presión, no hay red de seguridad, y cada error puede ser letal. La gran pregunta persiste, inalterable y peligrosa. ¿Tendrá Ferrari la humildad y la claridad para escuchar lo que realmente necesita o seguirá huyendo de esa verdad incómoda que cada fin de semana se hace más evidente en el asfalto?